Cristina nos maravilloso, es contaba único. antes el despertar Ajá. y los contactos, ¿no? Bueno, Ajá. Bueno, famoso año 87 del que estábamos hablando, hubo una explosión, entre comillas, de grupos de contactados, llamados, se puede decir, ¿no? Sí, sí. FUPEC, Alfa, FISI, etcétera. Éramos Y chiquitas nosotros, ella tiene ustedes, 20 años más. claro. ¿No? Como... Yo iba al FUPEC. Ah, sí vas, con Dante Franch. mira, yo era ¿En yo qué año? estaba yo. ¿En qué año estuviste? 88. Ah, Después de esto. Yo me o sea, dedicaba a partir a la del 87 al contabilidad. 88 fue pero todo. entonces por ahí estuvimos juntas en algún encuentro programado, pues yo también iba. Fui miembro ahí porque al principio eran 6 hombres y yo la única mujer. Dante Franch, Francisco Cheche cuando estaban juntos, después se separaron y el otro formó Alfa. Estaba Marco Lobos, Ángelo Omar Aranda, ¿no te acordás de ellos? Me suena. Aranda sí, porque es uno que hace la traducción de las películas norteamericanas que pasan por cable. Por cable. Lo tenés que conocer, vos si sos del No sé, yo ambiente, seguro. fui varias veces, fui a Ángelo reuniones, Aranda. fui a meditaciones, puede ser que sea lo de Francisco, y me pasaban cosas que tantas que ni las recuerdo. Claro. Bueno, Francisco después tuvo lugar en La Dorada, en Catamarca, y Dante ahí en Córdoba, ¿no? Después también está Uxim, bueno, etcétera. No vengo a hacer promoción. Bueno, también Grupo Rama, maravilloso, eso es lo más grande que hay, porque con Sixto Paz Wells y ahora justamente bien, con sí. Ricardo González, Sí, que en el año 75, famoso escritor, periodista español J.J. Benítez, escribió el libro Omnis SOS a la Humanidad. Ajá. Ellos tuvieron un encuentro en el desierto de Chilca, a pocos kilómetros de Lima, Perú, empezando así como en un jueguito, con a ver qué si recibimos, y Upsal de Morlen dijo hogar apto para la transmisión, y entonces ellos, en un grupo de jóvenes, dijeron, bueno, pero queremos verlos, y ahí los citaron, y tuvieron este encuentro, y fue llevado a Ganímedes o Morlen, satélite de Júpiter, y a la Luna Negra. Bueno, aquí hay que hablar de muchas cosas, de otras que la ciencia convencional no acepta, pero nosotros sabemos que tenemos acá compañeros viajeros del espacio que son llevados, van, vienen, más allá de los otros que están acá, ¿no? Entonces, en un momento dado, ¿quién fue el pope más grande para mí del mundo extraterrestre? Pedro Romagnuc. Y me vinculé con él cuando empezó a formar las pirámides allá en la Ruta 3. Bueno, FISI quiere decir Fundación Instituto Cosmobiológico, ¿no? Y este buen hombre hablaba mucho del mundo extraterreno. Compartí muchas experiencias, hizo convenciones, no sé si fueron ustedes, hasta él antes de morir. Vino el coronel Wendell Stevens, que es uno de los popes como George Adamski, Billy Mayer, Edward Meyer, y digo, Pedro, pero vive George Adamski, y no podía creerlo que yo estuviera al lado de estos seres, ¿no? Y bueno, y como la Pachita, esta sanadora de México que estuvo con Leodán, pero él no se vinculó después más con todo esto. Y bueno, entonces estaba en una situación muy, muy difícil, porque éramos pocos los aglutinados, era mucho el trabajo por hacer, y ya faltaba contención. Yo no quería trabajar, no tenía la edad para jubilarme, había vendido lo que había adquirido, y entonces en una situación muy difícil, un astrólogo me dice que tengo que hacer la revolución solar en la isla de Pascua. Primero en un lugar muy lejano, que te vayas para tu fecha de cumpleaños, que te vayas a la isla de Pascua, muy bien. Pero no, perdón, tengo que ir antes, pues eso fue en el 89. No. Sí. Tengo que ir antes, en el 86, y antes de eso en el 80. Espere, podemos hacer una regresión, porque es importante. Perdónenme, porque quiero contarle tanto, bueno, y el tiempo, como dice en televisión, no es poco. Acá tenemos toda la eternidad. Que lo tenga que ver, tenemos toda la eternidad. Se quedará a verlo, y claro, el que no se irá. Claro, bueno, el tema es así. Yo les conté, bueno, en el año 77 se interiorizó el encuentro. 79 los 2 viajes a Europa, con mi tía primero. En ese momento podía, alquilé un Renault 5, recorrí toda Italia, le juego a cualquier italiano que conozco más que él, lo digo con humildad, no con soberbia, pero yo no iba como turista, sino con mi tía a las casas, a los lugares,
insólitos, ¿no? Llegué a la isla de Capri. Ustedes estuvieron. No, yo bueno, no estuve, chicas, es Pero mágica. es impresionante eso, ¿no? Es... Las sirenas existen. No. Aunque no las vean, están. Sí. ¿Cómo existe todo el mundo Todo, de los sí, gnomos, sí, las claro, hadas? sí. Sí, elementales. Sí, señora. Sí. La viví una semana. Entonces, en Ana Capri, donde está la casa de Axel Munte, que fue el médico de la reina, y que, bueno, es toda una historia, hay una esfinge, como si esta fuera la isla, y arriba una esfinge, que no se le ve la cara, pues está tapada por la vegetación, que da al Mediterráneo, y uno le toca la cola y se cumple el deseo, como viste la Fontana sí, de como la Trevi. Fontana de Trevi, sí. Entonces, yo, ¿qué pedí? Volver, porque estaba fascinada Volver, claro. con Capri, los baños de Tiberio, Villa Cruz, todo, ¿no? Era una cosa porque es parte como si fuera la Magna Grecia. Nunca fui a Grecia, pero esas casitas de ahí, Sí. todas blanqueadas, los jardines, las flores. Además, ahí no hay smog, no hay industria, nada. Es un paraíso. Entonces, cuando toqué la cola de esa esfinge, ¿saben qué pedí? Volver a Capri. Claro. A los 2 meses estaba ahí. De nuevo. Con el padre Mario. Yo voy a decir lo siguiente, ¿sí? Nosotros no tenemos auspicio de laboratorios, pero Air France si quiere o KLM si nos quiere auspiciar, con mucho gusto. Muy bien. Sí, y la en Chile también. ¿La en Chile también? Sí. Ok, la en Chile La en también. Chile también. Muy bien. Por favor, sí, la en Chile tiene que promocionar todo esto por lo que viene después. Por Pascua. Sí. Bueno. Claro, pero primero Estaba viene con el Capri, padre Mario. con sí. el padre Mario. El padre Mario. Entonces Vos lo conociste, fue vi- real. existió Sí. y sigue existiendo. Sí, muy bien. 60 días estuvimos juntos, éramos 35 personas, con Perla Garabelli, que es la actual presidenta de su fundación, era su secretaria, y entonces no traje las fotos, las tengo, y le digo, tóquele él de un lado y yo de otro, Claro, tocando tocando la la esfinge, ¿no? Divertido. Entonces, ¿qué pedí ahí? Porque yo tenía trabajo, tenía el autito, un Renault que ya no tengo, publicidad de Renault, No sé, hay que ver si cumple los requisitos. anunciante, sí. Tenía trabajo, todo, el departamentito, un ambiente, que es el que sigo teniendo. ¿Qué me faltaba? Un amor. El amor, el hombre, El el hombre, compañero, el Pareja todo. de par. Compañero Pareja de de ruta. par. Compañero del camino. Y apareció. ¿En Capri? No, No. cuando volví a Argentina. En Argentina. Sí, Viste que está aparece. en casa. Está ¿Para a qué la la vuelta de la buscas? esquina. También está acá. A la vuelta de la esquina, no Solo sabemos tiene que dónde. despertar, hay que empezar a poner despertadores, Sí, ¿viste? no sabemos, yo ni me imaginaba, ni lo pensaba, tal es así que cuando acudí a él por una situación laboral, estuve 5 horas charlando y mis amigas o compañeras me decían después, ¿viste qué simpático o hermoso? No lo podía describir. 5 horas hablando con una persona, Y no sabías. no me preguntes si era alto, bajo, rubio, no morocho, sé. no. Era la primera vez que había captado algo de otro que no sabía qué era, su esencia, ¿no? Además, hago el mea culpa, yo mujer fatal, que ya había venido del primer viaje, había estado en Niza y demás, él en su oficina tenía 2 pósters, miren qué maravilla, qué patada me dio en el buen sentido al espíritu, ¿no? Tenía uno de Tierra de Fuego y otro de Niza. Ay, sí, yo en Niza usaba unos tacos así. Todo eso. No, y él decía, no, Tierra de Fuego, Ushuaia, que para él era el paraíso, no contaminado, silencioso, alejado de... ¿Argentino el hombre? Sí, Argentino. había nacido a través de una madre argentina, pero redimensionado. Yo no sabía lo que era eso, ¿no? Ah, como un walk-in. ¿Escuchaste hablar de los walk-in? No sé qué. Los Ese walk-in era otro. son los dejan cuerpo Ah. para que entre una entidad de otro. Bueno, yo lo llamo entrantes Ah, muy también, bien, o sí. bueno, Sí, transmigrados, sí, lo muy bien, mismo, walk-in. transmigrados, Sí, sí. transmigrado, sí. Sí. ¿El señor era un transmigrado? Yo en ese momento no lo sabía, pero con lo que les voy a contar ahora ustedes deduzcan, ¿no? Claro. No se va más, no la dejamos ir. Esto es para largo. Prepárense, Toda la eternidad. prepárense, hagan una Sí, pausa, sí, sí. búsquense comida, instálense a mirar esto y a escuchar. Qué historia divina, ¿no? Y hay testigos de esto, ¿no? Porque no se puede creer lo que voy a contar. Bueno, había una esencia, un algo ahí que quedó flotando y me cortó cuando me dijo, bueno, hago un informe de todo esto, déjelo a la secretaria, cuando yo quería volver a verlo y no sabía por qué.
Bueno, no importa, no voy a contar los detalles, cómo se da en esa época, no tenía teléfono, que era muy difícil conseguirlo. Claro. ¿Se acuerdan que Sí, a veces sí, compraban sí, un era como departamento? Entel, Valía el Entel, doble si ay, tenía ese teléfono. teléfono. Yo le dejé el de Sí, mi sí. hermano, tenía que ir a lo de mi mamá o de mi hermana para llamar, Sí, o claro. no habían cabinas, eran públicos, No, qué era sé yo, terrible, terrible, era terrible. Sí, la comunicación. Bueno, la cuestión es que hubo un encuentro, pero era un hombre muy que ocupaba, esto sí, terrestre para que sepan todos que están entre nosotros, ocupaba un montón de lugares de poder, digamos, pero bien, muy bien. en un montón de, aparte de empresas, Están ahí, vos sabés que están ahí. Sí, están ahí. es maravilla, todo para el bien, porque Todo son para seres de bien, luz sí, que sí, resuelven sí, todo sí. tipo de problemas, Exactamente, todo. sí. Es impresionante. Y además, ahora van a ver esto, lo más interesante que todavía el nombre. Ay, se me pone la Sí, piel sí, de sí, pollo. Sí, qué lindo. O de gallina. Bueno, pasó que tuvimos un encuentro. Como para mí era raro, Sí. yo tenía una amiga que era vidente. Ella se conectaba con lo que yo no sabía que existía, esos otros planos que sabemos. Íbamos a la misa que creó el padre Pío, que se bilocaba y generó grupos de oración. Entonces le invité a ella, digo, mira, conocí a un señor así, por si no viene, porque es un hombre muy ocupado, estamos las dos. Y si no, quiero que lo observes, me digas, ¿qué te parece? Que lo veas. Claro, que lo veas. Míralo. Sí. Bueno, este buen señor llegó, después de que fuimos a un lugar a escuchar música, porque era muy melómano, nos invitó a tomar algo. Y ahí ellos dos se pusieron a hablar de cosas que yo no entendía. Era la primera vez que se veían en este plano, pero se nota que era un reencuentro de otros tiempos, ¿no? Ella quizás no sepa toda esa historia, pero él era un tipo muy sencillo, simple dentro de todo. De su piel emanaba un olor a una fragancia a sándalo. Era muy especial, siempre estable, yo muy desarmónica. Yo voy a llorar. ¿Tuviste algún encuentro así? Sí. Ay, qué lindo. Bueno, y cosas raras le habían pasado, como que de chico en un incendio no se quemaba y salvó los muebles, que tocaba, ahora sabemos lo que son niños índigos, pero en esa época que tocaba cualquier instrumento, hablaba cualquier idioma que en la casa no se hablaba, todas así. Pero lo que yo he observado y lo que vivimos juntos, aunque no compartimos siempre, porque él no tenía casa, desapegado, esa palabra no existía para mí. Digo, ¿cómo? ¿No tenés casa? No, la tía se iba a Estados Unidos, le dejaba, casualidad, a 7 cuadras de mi casa. La madre vivía en otro lugar, el auto se lo daba a la empresa. ¿Cómo puede ser esto? No podía entender. ¿Cómo? Vos con Suelto. Total. Y también incluso yo que acumulaba cosas, y leí algo y dice, pero ya lo leíste, ¿para qué lo querés guardar o tener? Bueno, yo no entendía. Y en este departamentito un ambiente tenía un balconcito que abriese un cerramiento, pero en ese momento salimos los dos y él cerró la puerta y quedamos trabados. Vivo en un 8º piso. Dice, no te preocupes. Yo empecé a los gritos, salió la del 7º, voló por el balcón, voló porque él no era muy alto y demás, no podía agarrarse así, voló para salir por la puerta del lavadero y abrir. Pero eso no es nada. Una noche estábamos así charlando y se le formó acá el tercer ojo. ¿Cómo te lo hiciste? Yo no sabía que era. ¿Cómo te lo hiciste? ¿Cómo? Porque él no se hizo así, ni se golpeó, ni se cayó. Elena, no hables por un momento, me decía. Bueno, cuando vamos el fin de semana a un country, estar con la gente, me dice, sí, porque cuando él vino el sábado a tal hora a traer esto, no, ¿a qué hora? ¿Cuándo? No puede ser, si estaba conmigo. ¿Qué es eso? La bilocación. Bueno, y así muchas cosas. Entonces, en el año 80, que era por suerte la época del dólar barato, el que tiene plata se queda en Argentina, mi hermano en Bariloche gastó más o en Mar del Plata, y el que no se va a Miami, que nunca fue, o a África. Me fui a Sudáfrica con él. Entonces llegamos a una bahía de Naisna, cerca de Port Elizabeth, y estábamos los dos solos, ¿no? Vamos a una cueva, una caverna, un agujero ahí, qué sé yo, en la montaña, y llegamos, dice, aquí me quiero quedar a morir. Yo me asusté. Perdón. ¿Tenés agua? Sí. Sí. Estoy fría, mira.
porque fue una cosa, digo, este me mata y yo, nadie dice cómo te pasó a vos, gracias. Tranquila, respira, Sí, que estamos Respira, igual que vos. respira, Estamos igual que vos. estamos acá. Tranquila. Porque como te respira, pasó a vos respira. también, a ver si te No, llevan no, y... todo lo que decís es como casa. Sí. Entonces yo, no sé, me mata y yo no entendía lo que me decía. Y nadie se entera. Y él decía, morir al sistema de cosas, basta de traje y corbata, de apariencia. Este no era como el otro del 77 que ya les conté, a quien ya no lo vi más, no quise hacer más nada, ¿no? Parecía, Y pero no. Claro, ¿no? Porque uno puede vivir en el mundo material y no Sí, pertenecer. no, como decía Jesús, con los pies en la tierra, mirando al cielo, porque Claro. uno puede dejar de comer, de vestirse. Entonces, me empezó a hablar de que todo lo que había arena ahí antes había sido lecho de mar y que el cambio del eje de la tierra, me empezó a hablar de la Lemuria, de la Atlántida. ¿Estamos hablando de qué año? 1980, estamos en el 2012. Saquen la cuenta. 7 años antes de que empezáramos a sacudirnos nosotras. Claro, entonces, sí, claro, en el 80, perdón, entonces, Yo terminaba el colegio, ¿viste? Era una claro, yo soy más grande que ustedes, Claro. Yo estaba en pleno cole. pero los Claro. últimos serán los primeros, ustedes me aventajaron en un montón de cosas, seguramente. Entonces esto Alguien fue tenía que tan, venir a hacer, ¿viste? Abrir la maleza. sí. Fue algo tan especial que yo ya quedé fascinada y quería convivir con él. Digo, mira, no me importa casarme, ni tener hijos, ni nada, pero ya quería estar junto con él. Mi casa es un ambiente solo. Digo que hago un cerramiento, dice, bueno, haz lo que quieras, es tuyo. Y eso sentí que no se comprometía. Digo, bueno, pongo como parte de departamento el mío y compramos otro, vos ponés otra parte. No, no tengo plata. ¿Cómo no tenés plata? Vivía al día así porque desapegado. Y además él sabía que era un viajero del espacio que yo no sabía. Bueno, entonces, no voy a dar tantos detalles, pero un mal manejo mío, estúpido, lo eché, porque yo quería una definición como una mujer común, terráquea, convencional. Chicas, presten No. atención a esta parte. Sí, No llores, no llores. Sí. Es muy doloroso porque antes de ese hombre, yo creo que cualquier mujer que aspira a lo mejor no encontraba en uno solo todo, necesitaba 3 por lo menos, porque uno intelectual, ¿viste? Con uno puedes charlar, pero no tenés No piel. alcanza, no alcanza. El otro tenés Un piel, poquito pero de cada nada, uno. y el otro no lo podés presentar en sociedad o qué sé yo. Y este hombre era todo, entonces digo, bueno, no lo puedo perder, pero lo quería tanto Lo quería agarrar. en la claro. posesión que Sí. lo perdí. Muy bien, Sí. Y ¿Te le acordás? escribí una Sí, carta. te quiero. Sí, ¿viste? Por algo pasan las cosas. Qué terrible, no, y esto es terrible, chicas, no hagan nunca esto, nunca. Le escribí una carta, pero estúpida, donde puse no me busques, no me tengas lástima y todo eso. Cuando al revés, lo que yo quería era que me zamarrearan. Claro, que Elena, venga y estás me agarre, loca, claro, qué sé yo. Y no lo hizo. Y él respetó. No. Mis amigas me decían, Elena, lo llamo, mi mamá también, no, yo orgullosa, otra de las cosas, Claro. era orgullosa, soberbia, bueno. Aprendiste. Sí. Y bueno, lo llama mamá y me dice, él le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mal? No, yo no, Elena está muy mal. Bueno, decirle que voy a ir. A las 5 se toma un taxi mamá porque no tenía teléfono, dice a las 5 te va a venir a ver, entra y acá viene la historia. Vos sos la única, no, primero dice, vos me dejaste y mi mamá se murió. ¿Cómo? ¿Yo te dejé? Sí, Elena, con la carta que me dejaste, respeté tu voluntad. Dice, vos sos la única que sabés quién soy. Y yo no te... Dice, y es la primera vez que entregué mi alma a una mujer. Me hablaban cosas que no entendía nada. Nos pusimos a llorar los dos. Y cuando entra en casa dice, Elena, ¿cómo tenés ese cuadro? Y digo, no sé, es raro porque murió mi prima y era la tela así toda enrollada. Me dice mi tía, toma, esto es para tu hermano. Cuando lo abro, el cuadro me empieza a hablar, sigo con las cosas raras. Me dice, es para vos, quédatelo. Mi tía me dijo, es para tu hermano. Mi hermano se había mudado y tenía todas las paredes blancas, yo al revés, llena de cuadros. Y me lo quedé, lo mandé a enmarcar
Bueno, y en esa situación viene este hombre y me dice, ¿cómo tenés el cuadro? Digo, mira, es raro, investigué, nació en el Uritorco, y dice, ¿sabés quién es? Y será una egipcia, no sabés, tipo andrógine, con una túnica y un pectoral, con 7. Tipo egipcia, Sí, claro. sí, una cosa especial. Y él me dice, no, sos vos. ¿Cómo? Sos vos en otra encarnación, que eras una matriarca gobda, que vas a encontrar otros 2 cuadros, cuando aparezca el tercero, un descubrimiento en Egipto. ¿Y qué? Yo en otra vida, quiero otra vida, ¿qué son los gobdas? No sabía nada, Claro. nada, año 80. Entonces, sí, como te pasó a vos también cuando recibiste Dios, también sí. todo eso. Así que nos estamos encontrando. Y bueno, entonces él me dijo, Elena, dejaré las cosas como están, salvo que el destino superior en esta vida o en otra dictamine lo contrario. ¿Cómo algo superior? ¿De qué religión es este? Decía yo. No, yo no entendía todavía nada. Porque más allá de lo que les dije, del 77 al 80, pasaron, pero fue fin del 77, así que cuenten menos años. Sí, claro. Y más que haber hecho control mental, eso, viajar Recién con el empezaba, padre Mario era claro. recién. Bueno, espera, porque Entonces, ya viajar con el padre Mario. Sí, ya es bastante, claro, sí. ya te revolucionó Sí, pero sí, energéticamente, exacto, ¿no? Claro. energéticamente sí. Te estaban preparando. Claro, Una preparación. claro, porque él más de pasar la manita y hacer videncia y sanar, pues, que bastante, ¿qué te Sí, parece? Bendita claro. sea, ¿no? Claro, el padre Mario era muy Era- concreta su misión. Era muy concreto y además era un tipo tan inocente, por otro lado, ¿no? Era tan puro, que a veces teníamos ciertas conversaciones que claro, él con su preparación eclesiástica y poco conocimiento de la vida mundanal, que yo lo tenía, pero no coincidía en otras cosas, ahora con este hombre ya me hacía salir de la tierra. Claro. Y Claro, entonces, muy bien. Elevaste, claro, sí, este hombre elevaste el plano. me hacía ir a otros lados, fuera del dolor, de las necesidades, porque la gente que se vinculaba con el padre Mario, Era, todos claro, tenían sí, alguna sí, cuestión sí, muy sí, necesitados. necesitados, sí, Este claro. hombre estaba en otro plano y entonces yo lloraba, quería volver y él me dijo, mi vida mal o bien la tengo hecha. Y entonces yo lo llamaba, me decía que no. Una vez me dejó una cajita con un objeto que ahora sé que es un terafín, que antes uno podía decir que, ¿saben lo que es un terafín? No. Antes podía haber sido un amuleto que se llama un objeto convencional poder. con una forma, con una forma de una hojita especial, de nervaduras y con dorada, que era muy especial. Entonces en la cajita me decía, Elena, cada vez que necesites ayuda, ponételo, porque aunque no los has visto, mis amigos, entre comillas, Sí. te han ayudado más de una vez. Y es verdad, porque yo me quería suicidar, viste, ya no quería trabajar, quería ver qué era todo esto. Bueno, y así, con todo este sufrimiento de la pérdida de este ser tan maravilloso, que además me quedaba esperando que era esa otra vida para el reencuentro con él, no sabía cuándo. Y ahí viene todo, digamos, por un lado de mal en peor para este plano, y de otro lado investigando y esperando. Y en el año 86 me voy con una persona a Machu Picchu, Cusco, etcétera, etcétera. Y es impresionante estar atenta a los símbolos, a las señales, porque llegaba al hotel y ahí ya en un adorno de un plato estaba dibujada esa hoja. Es impresionante. Son señales, son pistas, son pistas. Sí, la vida te Son va poniendo pistas. donde tenés que Sí, estar. sí. Y hablando de pistas, yo en esa época podía todavía, pude sobrevolar las líneas Nazca y ver todas esas pistas de aterrizaje y todo lo demás. No, fue tan mágico, Hay Y que para ir que es- Aerolínea Aero Perú Sí, necesitaba Perú, Gracias, bienvenidos. gracias. Sí, qué lindo. Bueno, llegué a conocer muchas cosas, un ser que me dice así, me hace así, soy un avatar. ¿Y qué es un avatar? Una encarnación. ¿Qué es esto? Un sueño. Y no tenía líneas en las manos, huellas digitales, bueno. Dice, la estaba esperando, y si nadie sabía ¿La que iba estaba yo. esperando? Sí. ¿Te dijo? No, fue todo muy loco. Todavía no había aterrizado, ¿no? Sí. A todo esto. Y por eso que voy a consultar a un astrólogo y me dice, mira, no, ahí es lo que empecé a contar antes, ¿no?
dice, no podés, porque no tenés plata. Es un lugar muy lejos, muy caro. Digo, no, pero vos decime, si yo tengo que ir, voy a llegar. Claro. Sí. ¿Quién era el astrónomo? Raskin. Raitzin, Carlos sí, Raitzin, sí. que tenía un seudónimo, él desencarnó también, Sí, ¿no? sí. Como tantos que han pasado por mi vida, como Pedro y demás. Bueno, entonces Carlos Raitzin, no me acuerdo, Spica era el sobrenombre. Spica, con el nombre, sí, ¿lo conociste? Yo me hice una carta con Ah, él, ¿viste? Sí. Quedó en lugar de él una discípula. Ajá. Sí. Bueno, ¿cómo pasan las cosas mágicas? Voy a una conferencia de Jean Torno, un locutor de Radio Nacional, no me acuerdo el nombre de él, que habló sobre la isla de Pascua y a todos nos regalaba una maderita así, con una cintita bebé, un corazón que decía Destino Anaquena. Anaquena es la playa de la isla de Pascua. Ya era un presagio que me estaban dando una valijita simbólica. Y todo así. Una vez, todavía tenía auto, ya estoy contando cosas mágicas, no son cósmicas, pero a todos les puede pasar que estén alertas a todo esto tan hermoso. Me pasa lo más estúpido que pueda pasar a uno, que tenga auto, quedarse sin nafta. Nunca me había ocurrido. Y venía al lado de un hombre que me decía así, ¿qué significa esto? ¿Viste? Ir a tomar un café. Yo no, estaba preocupada para ir a la isla. Que se pone al lado del semáforo y del auto mío en la parada de un semáforo. Y yo digo, no, ¿qué va? No, si tengo que viajar y no sé cómo, pero la forma más barata era ir primero a Mendoza, después a Chile, porque ya habían quitado el tren de acá a Chile, año 89. Entonces él dice, yo tengo el pasaje para usted, les juro, hasta el día de hoy no sé quién es. Me lo llevó a mi casa el pasaje de tren para ir de acá a Mendoza. No. Que mi mamá me dice, estás loca, ese sí no sirve. Me acompañó, ella iba con plata, claro, sí, por si no sirve. Servía, servía. No sé quién era. Me regaló el pasaje, nunca más lo vi, no hice ningún trueque, nada. Sí. Me regaló el pasaje. Ahí tengo primos en Mendoza, Luis primos de mi Albinoni, papá. Sí. Y de Mendoza me decía, vos solo te falta andar en globo, porque bueno, hice tantas cosas. Y bueno, fui a Chile, de Chile a la isla, pasé el cumpleaños, estoy sola, porque la playa es Anaquena y hay una bahía que se llama Ovaje, y miro así, se materializa él. Es un escenario geográfico repetido igual al de Sudáfrica. Y ahí subo, cuando llego allá, él ya no estaba, era una visión, pero siento lo mismo. Aquí me quiero quedar a morir. ¿Saben la prueba del desapego que viví? Era Heidi, la mujer más feliz, volaba, no me importaba perder el departamento, el auto, estaban naciendo mis sobrinos, nada, yo ya no tenía trabajo, vivía mi mamá todavía, pobre, que se llevó cada historias de sufrimiento, pues yo me iba y no sabía cuándo volvía. Y viajera, pobre. Y bueno, entonces no quería volver acá porque sabía que él no me iba a recibir o que no íbamos a estar más juntos, ¿no? Entonces viví unas experiencias maravillosas. Les recomiendo a todos que vayan, pero no como turistas, sino a vivir con los nativos. Y hay muchas cosas que la gente común no ve, piensa que en 3 días se cansa, se aburre y no hay más nada para ver, pero hay entradas a las ciudades subterráneas, huecas, bueno, primero pasadizos que se comunican con otras islas, hay una pequeña cascada, después ver, bueno, entrar en los cráteres de los volcanes, muchas cosas, convivir con ellos, conocer su cosmovisión, claro, porque ellos se vinculan con sus seres que han trascendido esta materia y hasta con los sueños, mucho con los sueños, ¿no? Restos de Lemuria, sí, ¿no? Sí. Pero justamente, viste, como en la Lemuria, cuando se adoptó el cuerpo físico, hicieron mal uso, sexualmente hablando, no nacen mujeres. En toda la zona de la Poliandria, la Polinesia, Melanesia y Micronesia existe la poliandria, que es al revés de la poligamia. Entonces,
Porque ¿las ven? Porque hay menos mujeres. Exacto. No nacen. Por demográficamente el sí. crecimiento es desparejo. Totalmente. Hablamos de 3D, en 3D. En Acá, 3D, acá en concreto, sí. una mujer tiene 12 hijos y son 2 varones. Yo debo ser de eso. Tienen todos varones vos. Como 3 varones, digo, ¿cómo puede ser? Me estafaron. Sí, qué linda. Bueno, ustedes saben que en otros planetas es parejo. La 50 y relación, 50, claro, hombre y mujer, hombre Uno y para mujer. cada uno, ¿Leyeron Ozonis en algún No, lugar del no. universo? Bueno, no, es así. Y en otros lugares no es por sexo como nosotros. No, En un claro, libro de sí. Romagnoff se muestra que es de plexo a plexo, los dos así enfrentados con las palmas de la mano unidos y sale la energía de acá. Bueno, son diferentes formas, como acá también tenemos dentro del reino vegetal y animal, los Sí, hermafroditas sí, y claro, qué sé y yo, ¿no? Otros medios de Otros reproducción. medios Sí. y otros medios, o otras Sí, historias. lo claro es que también, esto hay que decirlo, si la Sí. sexualidad no se usa como humano solo para reproducción, ¿no? Ujú. Se usa muchas veces para quitar energía. Sí, caso de vampirismo, sí. Y para... sí. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de la Polinesia? Ah, sí, bueno, sí, muy interesante. Mira, cuando yo era, ahora bajo a 3D, cuando veía películas norteamericanas que las mujeres quedaban viudas o divorciadas, qué sé yo, se iban a Hawái, que depende de Estados Unidos, pero es de origen también, Sí, también, ¿no? lemurianos. Lemuriano, enseguida estaban con algún hombre. Digo, qué Siempre, raro, siempre ¿cómo es creo, esto? sí, claro. Después vos ves Tahití, lo mismo, ves esto. Entonces son los extremos de la Polinesia, que está regido, digamos, por este mundo occidental, pero dentro de su cultura pasa que por esta cuestión kármica no nacen mujeres. Entonces, ¿se acuerdan la historia de los esquimales, que llegaba un caballero, un viajante y le Y le Sí, ofrecía la a la mujer, mujer, le dan a la mujer, como, claro, sí. no es Bueno, historia, eso es verdad. es claro, verdad. sí, le hacen así, Culturalmente no le la dan podés lo más rechazar. preciado, Bueno, su mujer. mujer. Bueno, sí. ahí ofrecían el hombre a la mujer. Acá ofrecen la mujer a los hombres. No te obligan, porque mira, es una isla divino. Lanchile, por favor, vengan acá, ayuden a estas chicas. No. Queremos ir a la, Sí, miren, a la por isla favor, de Pascua. qué maravilla. Que ahí Ustedes queda nombre, sobra sí, nombre. sí. Por ejemplo, Aunque sean 2 días, ¿viste? no es. Ellos, mira, no violan, no roban, claro. no mienten, son puros. Sí, claro. No sé Quinta cómo dimensión, estarán, sí, claro. no sé cómo estarán al día de hoy, ¿no? Porque claro, seguro Hace que habrá tiempo. llegado tanta cosa fea Claro, o sí. porquería hablando mal y pronto, ¿no? Pero por ejemplo, si vos sos la madre de un muchacho, me dice, ¿usted se casaría con mi hijo? ¿Y quién es su hijo? No, le digo, pero vos decís, no, que sí. Yo era soltera, no podían creer. Claro. Y entonces estás con uno y te dice, vos, usted podría, me trataban de usted, Ah, yo era de claro, chiqui, era te chica. venían a sí. pedir, claro, ¿Podría que estar con el mi hijo. hermano? Bueno, Si y te con mi gusta, papá, sí. bueno, también. ¿Y con mi tío? No sé cuántos años tiene. Porque... No importa la edad, vos sabés que allá no importa la edad. Claro. Y dale que va, ¿viste? Bueno, y con mi abuelito. Son y muy bueno. especiales. Bueno, me parece que acá Ay, va- yo me porque olvidé yo- que estábamos sí, acá. porque No, hay no. más, hay más. No, No, solo el esto padre es- Pío, el padre sí. Mario, Romagnoff, contactos Sí. con extraterrestres y relaciones Sí, carnales con extraterrestres. sí. Y hay más. Hay más, sí. Bueno, acá estamos, seguimos De con vuelta. Elena, sí, En que el estamos, no la banquete, queremos en el dejar ir. banquete cósmico Elena, y Elena, no Sí, se va, ahí se va. banquete Sí. celestial. Bueno, Elena, estábamos en la isla de Pascua y en el 87, Sí. 89 ya estábamos. sí. 89, Sí. sí, en el 89, bueno, tuve que volver acá. Ah, bueno, no importa, dejando de lado que hubo necesidad de... Dejemos la 3D, Sí, digamos, sí, sí. necesidad de un lugar en el avión, ¿no? Y estaba cubierto. Entonces me preguntaron, otra cosa mágica, por favor, esto sí es hermoso, porque acá se unen las dos cosas. Cuando yo llegué a la isla de Pascua sin tener todavía estos conocimientos que tenemos ahora de reencarnación y de razas y qué sé yo, sentí como que había estado ahí. Yo no Ajá. sabía cómo, ni por qué, ni cuándo, ¿no? En Lemuria, por ahí. Sí, y no me quería ir. Entonces buscaba la forma de quedarme, pero no había ninguna posibilidad. Entonces, porque si yo perdía ese vuelo,
no se sabía cuándo iba a volver o tenía que pagar aparte, no sé, yo fui sin plata, digamos, al trueque, bueno, que ver otra historia, al trueque, sí, porque sabía que ahí no había nada. Entonces mis amigas colaboraron, me dieron jean, pinturitas, perdón que me compare con lo que hacían cuando vinieron los colonizadores. Pero ¿viste? fuiste llevando objetos Sí, en vez de dinero. para trocar. Sí, igual, y a compartir, Sí, bueno. sí. Entonces no hubo necesidad. En cambio yo sé que el que va como turista solo tiene que pagar un montón. Bueno, fuera de eso, como siempre Las soy razas. puntual, embarqué, qué sé yo, y había un tumulto ahí y que necesitaban un lugar. Y digo, ¿lo puedo ceder yo? Dice, sí, pero mire que no sabemos cuándo puede volver, porque el barco va una sola vez por año si tiene suficiente ¿En carga. barco fuiste en barco? No, yo fui en avión. En avión. Pero el avión no me dan seguridad, porque siempre el vuelo está lleno, porque hace la parada charter. en Tahiti. Entonces va a Tahiti, Pascua y Chile. Y Chile. Entonces siempre está lleno. Claro, Si yo porque perdí ese viene vuelo, allá. decían, pero no sabemos cuándo va a poder volver. ¿Y a mí qué me importa? Yo no Bueno, tengo ningún apuro. usted no se preocupe, usted no se preocupe, gracias. ¿Qué más quiero? No se ¿Qué preocupe. más quiero? Está todo organizado. Todo ¿viste? organizado Está por el todo cielo, pero yo organizado. todavía no me había entregado, no sabía, Claro. porque previamente a eso, el día anterior con mucha tristeza, iba recorriendo los lugares, todo, Acá que ya venga me y me tengo que ir, regalaban claro. corales, hasta que uno me dice, uy, ¿cómo que no la vi? Digo, no, llámeme mañana. ¿Y cómo? Yo no me enteré. Bueno, entonces me dice él, y quizás usted no se va. Digo, ya no hay ninguna forma, porque fui a hablar con el Arcar de demás, porque ellos no usan la L, a mí me decían Erena, usan la R en vez de L, bueno. Por ejemplo, Yorana Coe, quiere decir bienvenida. Después, Otepito Tejenúa es el nombre de la isla de Pascua, que significa el ombligo del mundo. Bueno, Mirá empecé a vos. estudiar su idioma, que es maravilloso. Y ahí fluía, porque ahí hay puertas dimensionales. Dimensionales, sí. Entonces fluían, era algo tan maravilloso. Es como que empezás a recordar cosas o a hablar o a entender otras. Sí. Bueno, y entonces yo estaba triste y uno me vaticinó. Quizás no se va. Y todo puede ser. Yo digo, ¿cómo puede ser? Todavía no tenía tantas experiencias como Claro, las si que yo fui ya contando. tengo todo listo, el pasaje Claro, no lo pude y ahí cambiar, está. ya estoy. Me tengo que ir, señor, Y bueno, y entiéndalo. pasa eso, que cuando estoy en el aeropuerto me dicen, ¿usted dejaría su lugar? Sí, cómo no. Mira qué mala que fui. Digo, pero háganme un escrito donde también, como yo ya tenía previsto irme, digo, que me alojen. Sí, cómo no, la alojamos gratuitamente en la casa de uno. Digo, pero también la comida. Mira qué mala. Yo me quería asegurar de todo, Claro. pero bueno. Sí. Y tengo el papelito, Claro. y les La dice Chile, firma. gracias. No, a la Chile no. ¿Quién era? A Teave Hey, un pascuense, el único que había salido de la isla y había ido a otras, porque ahí es difícil, no Salir, podés. claro, sí. Es imposible, ellos no tienen un dinero, ahora lógico Chile, pero entre ellos no. Y aparte está a 3.500 kilómetros de distancia, no es una Todo locura. Todo agua, No, todo no, agua, no, todo no, agua. no se La puede. fobia, Claro. la fobia. Y bueno, entonces me aloja en su casa y algo maravilloso. Bueno, para cortarla, porque eso después tiene un Es largo, sinfín, vuelvo a Argentina. Bueno, primero No, y me las quedo razas, mucho las en... razas, las razas. Bueno, en ese como momento. las razas de ellos, bueno, Sí. ellos son altísimos, un color aceitunado, de ojos verdes, tienen lindos tatuajes, porque es el hombre, el Manutara, que sería el hombre pájaro, ¿no? En su cosmovisión, por ejemplo, suponiendo la isla es triangular, tienen los moais, que son esos, Sí. esas esculturas gigantes mirando hacia el centro, excepto 7, que es en Ajuaquibi, que miran hacia afuera, esperando que el rey Jotumatua les Vuelva. prometió volver, sí, y va a volver y en estos tiempos. Así que Está bien, mirá la vos llegada, como todos, la segunda llegada, es la claro. segunda Sí, llegada, claro. todo coincide, con lo todo mismo, coincide. claro. Entonces ellos saben y los tienen así mirando al cielo para el lado del mar. Bueno, entonces yo no quería volver acá, me quedo un tiempo en Mendoza. Y llego y me reúno con los grupos que ya mencioné antes y a los encuentros programados. ¿Dónde llegamos? A ERX. Entonces, ERX quiere ¿Saben decir dónde queda ERX? Córdoba, Capilla del Monte, están Es los una ciudad terrones, intraterrena, exacto. quiere decir eso, sí. ¿Qué están los ERX, terrones? sí, los Donde tiraron, donde terrones, se saltaron los... ¿lo qué? No hubo toda una cultura que saltó a un vacío.
Sí, los comechingones. Sí, Sí. sí, pero claro, yo en ese momento no sabía toda esta historia, pero por ejemplo, ERCS quiere decir encuentros de remanentes cósmicos siderales, cósmicos con K. ¿Quién le puso el nombre? Yo creo que ya los comechingones lo llaman, no sé, mira, Trigueiriño fue el primero, Trigueiriño, así como Romagnuc para mí fue el pope dentro del mundo extraterrestre, Trigueiriño fue el primero que habló no solo de las ciudades intraterrestres, de los discos solares, de todo esto, y que formó y creó centro planetario, pues distinto a una comunidad, centro planetario sobre una ciudad intraterrena, como es Minas Gerais en Brasil, allá al sur del Mato Grosso, al norte de Minas Gerais, que después se creó en Aurora, Salto, Uruguay, y la trilogía con Argentina en Córdoba. Él fue redimensionado en Los Terrones, pero previo... Sí, él en uno de los libros, creo que Señales de Contacto, explica bien cómo quién era Acoglanis, no lo menciona, pero sabemos quién era Acoglanis, que fue como, aparte el portero de ERCS, entre comillas, fue quien ahora es Saruma. Saruma es una jerarquía espiritual, igual que Sicuma, que es un ser que está ahí aglutinando a los seres que, nuestras almas, que hace 20.000 años prometimos volver y estar en este tiempo. Claro, sí. Nosotros somos los que fuimos, claro. ¿no? Somos nosotros los que nos estamos reencontrando, aunque hoy es la primera vez que nos veamos. Sí. Y ahí fui con un grupo, otro triángulo energético de Jesús de Nazaret, un simple portero con cartero quise decir, estaba conectado con un comandante de Orión, yo todavía no entendía esas cosas, y él tenía la fecha, el lugar, la hora y todo para el contacto. Sí. Y en ese espacio, que ustedes si fueron alguna vez, saben que no hay fábrica ni nada, y yo oía ruido a máquinas, y del centro de la Tierra, y después veía estrellas que se movían, bajaban, penetraban la montaña, la vi hueca, pero no fui llevada a la ciudad, ¿no? Penetraban, pues si hubiera sido un objeto que caía por fricción hubiera hecho un incendio, una cosa así, ¿no? Y ahí vi como los túneles, pero nada más, no llegué abajo, no me llevaron, tuve muchas experiencias, aparte de que ya que estamos en toda esa zona, quiero recordar lo del pajarillo. ¿Se acuerdan esa huella que fue justo para un Día de Reyes, 6 de enero del 86? En la ladera del pajarillo, que se posó un disco que luego, quemó y después salió como perfecto. Del pajarillo. Ahí te voy a mirar por acá. Mira, así te miramos. Ahí te miramos. Lo de la huella. Resulta que, fue un Día de Reyes, mire qué hermoso. ¿Y qué dijo la ciencia convencional y el gobierno nacional? Que había aterrizado un helicóptero. Tenía lindo. Casi 200 metros y en la ladera. Como una especie de círculo de las exacto, cosechas. De los crop circles. Sí. Eso, también lindo tema para charlar. Sí, seguimos con los crop. Si vos te crees que te vas a salvar de nosotras, no, olvídate. Entonces, ¿qué hizo la NASA? Aparte de investigar, prohibir y demás, incendió la zona. Me hago responsable de lo que digo, para que no queden registros. Se quemó todo alrededor, menos la huella que quedó verde. Y ahí empezaba a crecer, como dijiste, fuera de cámara quizás, ¿no? Sí, más fuerte, más verde, los hongos se multiplicaban, era algo maravilloso. Quedó como un signo de interrogación, ¿no? Pero son demostraciones de que hay algo diferente, superior, y para qué están, para ayudarnos. No sabemos si no son demostraciones, a lo mejor son centros energéticos, sí, ¿no? Que desde ese lugar después mueven una energía. Claro. Es increíble, más allá de lo religioso, ¿no? Sí. En San Nicolás, el lugar en el que estuvo y apareció la Virgen, es energéticamente diferente del resto de los lugares. Exactamente. Entonces, a lo mejor es un portal que deja para facilitar el despertar, porque no es tan fácil. Qué bien lo que dijiste, porque justamente en estas proyecciones marianas son holografías que se hacen desde el espacio exterior, y entonces al concentrarse toda esta cantidad de gente aprovechan toda esta energía que desciende
para despertar, para limpiar, Lo pulir. mismo que pasa en los crop. ¿Viste? La gente que se mete ahí adentro también tiene una alteración energética. Son centros de energía que hay en el planeta. Qué hermoso. Hola. Mira, esto de los crops, qué maravilla. Resulta que... Bueno, espera, ¿lo Lo conociste a Trigueriño? Sí. Bueno, el 8 del 8 del 88 es cuando cambió toda la polaridad, saben esa fecha, que del hemisferio sur pasó al hemisferio, perdón, del norte al sur, del hemisferio izquierdo del cerebro al derecho, de la polaridad masculina a la femenina. Bueno, No es cuando- sabía yo que había sido el 8 esa del fecha, 8 del sí, la dio él, 88. la dio... Trigueriño. Yo te voy a Sí, hacer una pregunta Trigueriño, porque, sí. una pregunta porque Sí. lo conocí a Trigueriño, Sí. de esas casualidades o no. Casualidades. Sí. Lo conocí porque él estuvo en Buenos Aires y tenía una reunión con amigos en una casa. Y yo tenía un amigo que, bueno, falleció, Daniel Koifman, del Centro Saibaba, un ser muy especial. Y me dijo, bueno, vení, te llevo porque lo vas a ver. Y él me vio, me dijo que yo era del sexto rayo, lo cual no sé qué quiere decir. Y esto es lo que te pregunto. Si Y ahora tenés no me idea. acuerdo Y me el dijo, orden, y bueno, el del primero color es- naranja y que bueno, una cierta El séptimo pauta. es misericordia y transmutación, el primero es poder divino, segundo amor. No me acuerdo cuál es el sexto, lo voy a estudiar y después te lo digo. No Bueno. me acuerdo, porque no me Pero acuerdo. ahora ahora. contanos tus... No, la experiencia con Trigueiriño es sublime. Cuando vino acá la primera vez, que llenó, pero, porque vino tantas veces y después yo fui a Figueira, ¿no? Que es un planeta dentro de otro planeta, porque hablar de lo que es Figueira y lo que es él. Este ser maravilloso que todavía vive entre nosotros, originalmente pocos saben que fue director de cine, vivió en Italia, ¿no? Todo él nació en São Paulo, Brasil, y cuando los periodistas le preguntan cuántos años tiene, él dice, qué sé yo, cuántos miles de años tiene mi espíritu, ¿no? Pero anda pasado los 80 y no te das cuenta porque él mantiene delgado. Además estás al lado de él y sentís esa energía, te pones atrás de él y flotás. Agua cristalina. Sublime. Y cuando él cita las reuniones tenés que estar media hora antes por lo menos y ya entra la energía y canaliza. El método de él es muy simple, uno hace preguntas por escrito, las va ordenando por temática, las agrupa y va respondiendo, y así se hacen las conferencias, excepto a veces que él Canaliza. siempre canaliza, pero una vez que le digan cuando llegó a Argentina un tema especial, si no es así, y varía por todo. Pero escribió muchísimos libros, sí. Bueno, los primeros fueron Erx, Aurora en Mixtitlán, después también Vivimos mientras soñamos, Los océanos tienen oídos, trabajos de monasterio. Ese de Los océanos tienen oídos es maravilloso, porque así como dijimos antes que todas las películas de Spielberg que parecían de ciencia ficción son realidad, todas las de Julio Verne también, Claro. y ahí está en ese libro. Entonces, al principio la gente que lo conoció y lo abandonó a Trigueiriño porque decía que era medio apocalíptico, porque hablaba de lo que iba a pasar en el planeta, y después dice no, es intrascendente porque en lo último está dando mensajes más espirituales y más de trabajo con Interior. el contacto con la mónada, para que después con la mónada, con las jerarquías, y entonces él tiene mucho conocimiento, para mí es omnisapiente, omnisciente, ya maneja otros rayos que así como no te supe decir ese, hay otros que son supraluminares, que están más allá de la relación con las glándulas y el cuerpo físico, y él tiene todos esos dones desarrollados. Es muy sencillo, muy simple, pero es tan profundo, y creo eso, que todo el mundo tendría que pasar por ahí, ese centro planetario. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Mina, espérate, es Carmo da Cachoeira, queda en Minas Gerais. Ajá. Brasil. Sí, Brasil. ¿A dónde nos lleva Brasil? Bueno, aerolíneas nos lleva a todos lados, sí, pero puedo evitarlo. Qué lindo. Si lo podemos ¿Cómo se evitar. llama la aerolínea de Brasil? Pluna, No, no. TAM, No. TAM. Ay, ¿cómo se llama? Aero la- Brasil. No, ¿cómo se llama la TAM.
TAP, no, la TAP es... TAM. Porque está TAP, que es la de transporte portugués. Chicas, no materialización y desmaterialización. Sí, eso, por favor. Bueno, hablando así sí. en resumen, ¿qué sentís, pensás, crees que está pasando en el planeta ahora? Bueno, por suerte hay un gran despertar, pero está polarizado, porque por un lado los que despiertan tienen esta fe y entrega, pero por otro lado quedan unos muy dormidos que no les va a entrar, no sé, pero no es una afirmación, ¿no? Pero ya no hay tibios, eso es lo que digo. Por un lado la humanidad está polarizada y los pocos que somos, porque se había llegado un 10% del planeta, de la masa crítica, sí. Y nos llegaron noticias un poco feas, que había bajado al 9,8. Entonces, el trabajo es mucho para los pocos que somos, ¿no? En cuestión de estar preparando la plataforma para la nueva humanidad. Entonces, ¿qué está pasando en el planeta? Es esto. Los científicos no creen ni aceptan el cambio del código genético, pero sí estamos viendo los niños índigo, cristal, estelar, como se llamen, que ellos tienen el código de las estrellas, que es de amor, de unión, de pacificación, totalmente. Sí, como si el planeta Tierra fuera a pasar a la comunidad galáctica. Ahí está. Y nosotros, que somos del código antiguo, animal, agresivo, etcétera, etcétera, podemos cambiarlo a través del servicio, de la entrega, la oración, el conocimiento de todas estas leyes. Se puede, y lo estamos haciendo, ¿no? Cosa que los científicos no aceptan. Es como que los niños ya vienen despiertos y los grandes tenemos que despertar. Ahí está. Sí. Y vivir el eterno presente. Exactamente. Para ir a la nueva humanidad, a una humanidad distinta, más unida. Es lo que hablé antes, creo que quedó grabado del real tiempo que a través de la irradiación del Sol central de la galaxia vamos a entrar en el real tiempo del universo. Nosotros estamos fuera del tiempo del universo. No somos. Por eso no lo entendían a pasó 2 veces la presentación hasta que en la tercera recibió el premio Nobel, cuando hablaba del eterno presente. Porque en la tercera dimensión hablamos del pasado, que no ya fue, del futuro, que no sabemos. Pero ahora, el eterno presente, Jesús decía, hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos? ¿Cuándo es mañana? No entendíamos esa relación, esa noción. Muy bien. Entonces, en esa enseñanza de Jesús hay muchas cosas que ver, aparte del tiempo, la pureza, bueno. Y entonces está habiendo un gran cambio, que más allá de lo ecológico, de lo atmosférico, cuando Romaniuk hablaba hace más de 60 años de que iba a aumentar la temperatura del planeta, Fabio Serpa, que lo encontré en Chile, me dijo, no, es un loco apocalíptico. ¿Cómo vas a decir eso? Y hoy se está cumpliendo todo. ¿A Solari Parravicini lo conociste? Yo no tuve la suerte. O sea, yo era chica, lo vi en televisión en el programa de Mancera, que lo había presentado, como una cosa rara, que lo habían llevado del obelisco. Sí, yo de chica me asombraban cosas y tenía... Te llamaban la atención, claro. Sí, claro, muchas cosas raras. En el 78. Claro, y sí. Yo nací en el 44, así que ya tenía mis buenos años. No lo conocí, pero, o sea, así como, por ejemplo, no lo conocí personalmente a Uri Geller, pero lo vi en televisión y en la historia. ¿Viste? Uri Geller, que doblaba con su mente la cucharita, los relojes, bueno. Entonces, habían muchos personajes raros, en ese tiempo. Tuzán, a ese sí lo fui a ver. Fui a ver a Tuzán padre, que hacía hipnosis, cosas extrañas, que no estaba nada preparada, porque un grupo nuestro salió para ofrecerse como candidato para pasar esas cosas, y bueno, o sea, todo lo que era raro. Iba a la casa de mamá, iba a la casa de mamá, ella de alguna revista, cosa rara, por ejemplo, artistas, ¿no? Que habían tenido contacto con OVNI, viste, como Carlos Perciabal, bueno, pero Shirley MacLaine, vieron lo que sé de mí, mitos universos, maravilloso. Pero digo de los argentinos hay muchos que tuvieron encuentros
Jorge Mayorano, Zulma Fayad, Carlos Perciavale. Bueno, entonces yo recortaba, mi mamá compraba esas revistas para la televisión y dice, ya me venís a asesinar las revistas. Yo armaba de chica carpetas con información de cosas raras, los que volvieron de la muerte, los que nacían, cosas, sí, cosas. Sí, lástima que Víctor estaba muy limitado por la religión. Dogma, pero Pedro volvió 3 veces. Pedro no sabía sí, yo, por Romagnol, favor, sí. Sí. Él en el año 88 justamente presentó a la prensa, yo estaba, un libro que se llama La vida después de la muerte, que en la tapa está el famoso túnel de luz que él atravesó 3 veces, pero no como Víctor Suero, que vio la luz. Él vio el futuro del planeta, vio el futuro de la humanidad, vio su propio futuro. En ese momento, mira qué interesante a donde llegamos, cuando atraviesa el túnel de luz, le muestran la película de todo lo que vos viviste, y con tu propio estado de conciencia, que no te juzgan ni te critican los demás, ni Dios que es amor, ni Dios, los ángeles, ni los consejos, los 24 ancianos de la galaxia. Es tu propia conciencia que vos ves. Justamente el otro día recordábamos con gente que participó desde los inicios con él, que le mostraron, mirá vos, que acá parece una estupidez, que una señora que había colgado las sábanas blancas y demás, él hizo un bollito de barro y se lo tiró y le ensució. En aquella época que no había lavarropa, que costaba con la tabla de lavar, ¿viste? Sí. Y eso era algo terrible para él, ¿no? Cuando acá no, pero en el otro plano, bien, cuando él pasó el túnel de luz. Claro, sí, la maldad que hizo, lo que le hizo sentir a la señora, sí, porque la lo que vivimos es claro, lo que, el efecto que esa toma de conciencia a nivel dimensional es a uno con uno mismo viendo el dolor que provocó. Exactamente. Sintiendo la carne propia, el dolor que provocó en el otro. Exacto. Imagínense eso, que es una nimiedad. Ay, perdónenme. Todo lo que uno hace. El otro día también contaban el caso de un señor que quería tener hijos y no podía. Y Pedro, yo te hablo de la década del 50, 60. Entonces mire, Pedro tenía el don de ver el archivo acásico, después voy a las otras muertes. Él veía toda tu historia, ¿no? Y le decía a él, no, vos no vas a tener hijos, porque en la vida anterior hiciste abortos. Y él no creía nada. Dice, no importa, yo voy a tener. Todavía no existía la fecundación, ¿no? Artificial. Y repudió a su mujer, se casó con otra y tampoco. Y Pedro le dijo, no vas a tener. Y si tenés, van a nacer muertos. Cambió de esposa, igual, nació uno y murió. Por eso un karma. Claro. Podés compensar adoptando chicos, después de que estás por irte bien. Y así, no, pero lo que vio Pedro, y además lo que pasó, está todo documentado en uno de los últimos libros de él también, porque como él era aviador, se atendió en el Hospital Aeronáutico de Argentina, otra vez fue en otro lugar, ¿no? También estudió el famoso apagón de Estados Unidos, viajó por todo el mundo. El doctor honoris causa en Rusia por lo de Chernobyl, con la pirámide. Hablar de él es algo maravilloso, y también de Triguerio. Son 2 cosas distintas, pero que todo se complementa. Entonces, de Romagnol, cuando estaba del otro lado, le dieron la opción a él de volver o no. En la primera, como estaba recién casado y la mujer embarazada iba a tener la primera hija, quiso volver. Pero le dijeron, vas a tener que escribir, y le mostraron lo que iba a pasar. Y en la segunda, que tenía que dar a conocer, más allá de, ¿cómo te puedo decir?, anunciar que el planeta iba a una autodestrucción por el tema de la energía nuclear, que no era verdad con fines pacíficos, sino para destruir. Claro, sí. Era todo el tema del contacto con los extraterrestres. Él no hablaba del mundo intraterreno, él siempre hablaba más que nada, más allá de la cueva de los Tallos, que sí, Moritz, viste, que estaba ahí en Ecuador, la cueva de los Tallos. Él hablaba de algunas, y se escribió, Pico, otros más hablaron de las ciudades intraterrenas, pero no como Triguerio, no era su fuerte. Triguerio es el que se dedicó. Sí, Triguerio, sí. Sobre todo a ERC, porque hay otras ciudades intraterrenas, bueno, en Escandinavia hay otra. Pero escuchame, acá en América, ¿sabes todas las que tenemos? Claro, sí. Mira, tenemos en Argentina mismo, Isidris en Mendoza,
Claro, Mendoza. Y acá en Uruguay, otra de las más grandes, que es Salto, bajo las termas del Daimán, en Salto, Uruguay. Después tenemos lo que antes se llamaba Paititi, que para nosotros es Mixtitlán, que quiere decir hombres sabios, Mixtitlán. Eso queda en el Mato Grosso, sí, y toda esa zona, ¿no? Mirando el mapa ahora te puedo recordar, y todas las que hay. Está activado ahora el Fátima, por algo fue que en el 17 se apareció la Virgen allá en Europa. Sí. Después tenemos... Matías, y además cada una... ¿Conoces a Matías Di Stefano? No, de nombre sí, pero sí, no lo conozco. Sí, sí. ¿Ustedes lo conocieron? Yo le hice una entrevista, sí, porque él es el que está ahora activando el tema claro. de las ciudades intraterrenas. Sí. Y bueno, no, claro, niño, como que hay mucha sublime, gente. Y sí, todo, ¿no? Además de la finalidad que tiene cada uno, claro. Porque una es, por ejemplo, Aurora, donde rige el elemento agua, es para la curación, y ahí se hizo claro, en Uruguay. En Salto, Uruguay, sí, ahí rige la curación. En Argentina es el elemento fuego, pero fuego que no quema, ¿ves? La zarza viendo, el fuego interior. Allá en Brasil es el fuego eléctrico cósmico, que no es el de fricción tampoco, sino el que te eleva. Y hay otro cerca de Japón, Niscalcat, que es el que va a rescatar a las almas que a través de la energía atómica, que es lo que podría destruir el átomo simiente, porque en un terremoto, en un maremoto, una cosa así, se pierde el cuerpo, pero claro, ahí está, justo. Y eso está activado desde el 88, que Triguerini habló de Niscalcat, que es preparación para los tiempos de emergencia. Estoy mirando ahí el planiferio que ustedes tienen, y en general la mayor parte está en el hemisferio sur, y el hemisferio sur, Argentina. Claro. Y uno de los libros de Pedro, Argentina, tierra bendita por Dios. Claro. El libro se llama Cono Sur. Cono Sur, sí, porque ahí habla mucho de Solar y Parravicini. Exacto, ahí están reproducidas muchas de las profecías de Solar. Bueno, me parece, pero sí, ¿dónde estábamos? Con lo que vio Pedro. Del otro lado. La segunda muerte de Pedro. Nos colgamos y nos vamos. No, claro, y vamos y venimos, ¿no? Que es importante este tema. Que, en la segunda, se encontró ay, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba. Él había tenido una hermanita que murió antes de nacer él. Entonces, allá se encontró, no me acuerdo el nombre de la niña, no importa. Se encontró con esta fulanita que él no había conocido, que solo había vivido 8 años acá. Y le preguntó, ¿y por qué viviste tan poco acá? Que yo qué sé cuánto. Y porque se había suicidado. En otra vida, en la anterior. Se suicidó y le quedaban 8 años por vivir. Acá vivió solo 8 años. Entonces ese es otro tema. Se apagó. Es otro tema importante para saber. Le dieron a él toda la instrucción de que no había que suicidarse, porque eso lo saben ustedes, ¿no? Que por ejemplo, solo Dios, llamémosle así a la energía suprema universal, sabe cuánto nos toca estar encarnados en este plano. Si uno pone, vamos a hacer un ejemplo, tenés que vivir hasta los 70 y te suicidás a los 60, te quedarían, entre comillas, 10 años por vivir. De saldo. Activo menos pasivo, que te cuenta del contador. Bien. Entonces, en la próxima encarnación, tenés que vivir esos 10. Y por H o por B, un accidente, una enfermedad, te llevan. Sí, así fue. Y le hicieron escribir mucho sobre la vida después de la muerte, para que tomemos conciencia y no tengamos miedo, que en el mundo oriental se sabe todo esto. Claro. Y entre los aborígenes, o hombres de la tierra, o como se quiera llamar, benditos sean estos hermanos nuestros, que nosotros también lo fuimos. Algunas culturas, antes de ir a dormir, se despiden del hijo, porque por ahí se queda en el sueño, y además es una alegría, festejan la muerte, claro, porque se van de donde vinieron y ya no hay más sufrimiento con este cuerpo físico, frío, hambre, dolor. Entonces es así. ¿Y la tercera? Y bueno, y en la tercera, esto era un desafío para la ciencia. Le dijeron que no te toquen. Quedó, mira, ustedes vieron las fotos, no lo pueden creer.
toda la columna rota en pedacitos. ¿Qué le pasó? ¿Tuvo un accidente? De avión también, sí, tuvo un accidente de avión. avión. La primera vez se había excedido, eran aviones muy rudimentarios de madera y se excedió en el combustible, en llevar extra, qué sé yo, se incendió. Incluso creo que en la segunda fue que cayó ahí por Guyanas y demás, y él que era medio pelirrojo y se eyectó en paracaídas, quedó en el costado de entre el agua y la tierra, y lo encontraron unos aborígenes, pensaban que era un dios que caía del cielo, imagínate un paracaídas. Fue hermoso esa. No, y en esta última, un desafío para la ciencia. Estaba todo roto. Está todo documentado, en uno de los últimos, en el último Le dijeron libro, que no te toque que nadie. no te toquen, ni saliendo, viste, estaba todo yesado, Todo que se lo roto. tenían Todo que roto, operar sí, y hacer no sé qué, no sé cuánto, y entonces que no se dejara dar una inyección y demás. Tal es así que cuando venía la enfermera dice, no, yo tengo que cumplir. No, pero ¿y qué hago? No, y tírele en el inodoro, bueno, no sé qué. Entonces, en un momento llega la mujer y no lo ve en la cama, y sí, se murió, o lo llevaron a otro lado. Y sale del baño lo más campante y dice, no digas nada. Le soldaron todos los huesos. No tenía una cicatriz. Le hicieron una Impresionante. cirugía cósmica. Claro, O sea, sí. cósmica. Ustedes oyeron Una hablar de sí. eso, ¿no? ¿Viste? Los Sí, sí, filipinos claro. y Miturí Bueno, y eso. todos ellos. Sí. Sí, que la gente no cree eso, Sí. porque es dispersión de moléculas. La gente dice, pero ¿cómo no te va a quedar una marca? Y sí, no queda, porque él me explicaba, es dispersión de moléculas, te abren, desarman y abren y vuelven otra vez. Y Claro, claro, en el mundo hay- del espíritu no hay nada imposible. Totalmente. Si lo pensamos desde las leyes del mundo material, nos tenemos que ajustar a lo que nosotros vemos como realidad. ahí pero está. En Bueno, el mundo espiritual. si yo dejo caer esto por ley de gravedad, Cae. va hacia abajo. En la isla de Pascua, y vuelvo otra Sí, vez, sí. los divinos que conocen, así como los centras son como ascensor que te llevan por energía, Sí. pero después hay unas calles aéreas que así como el avión toma un plafón y se ubica, en la isla de Pascua, esto que estaba en el piso, ellos por Levantan. puro poder mental Lo ponen levantan. energía y tomado la mano invocan a los Akuaku, que son los dioses, lo levantan y una vez que está a cierta altura, ponerle que sea acá, solo caminan los maíces. Lo mandan en la Lo energía, mandan solo, claro. porque se ubican conocen y los ya campos está. energéticos, Es así. claro. Es como con las naves de ellos, que nosotros en la Tierra necesitamos estaciones, Sí, combustible para cargar un vehículo de combustible. Nafta, sí. Ellos No, con la se energía de las manejan, estrellas, claro. sí. Es algo maravilloso. Bueno, Bueno, así que Elena, me estamos... parece que hay para Qué rato, hay divino. Elena para rato. Ay, ¿no? qué lindo. Así que ustedes sí. conocieron a este niño, mirá. Sí. Lo que sí, les pedimos que los que quieran hacerle, si vos querés, podemos Sí. hacer programas, ¿no? Una Sí, vez por semana, sí, así sí, te sí. invitamos a que nos Cada acompañes. tanto, y sí, el tema del si quieren tiempo. hacer preguntas, Bueno. las van mandando por mail. Bueno, que te las manden. www.masallasinred.com.ar o el mail es info@masallasinred.com.ar y cuando la tenemos a Elena hacemos las preguntas. Ahí está. Bueno, Elena, Me preguntan. un gusto, un placer Ah, enorme, sí, gracias por el sí, reencuentro. Sí. Tanto lo que hay, tanto el misterio, tanta la tarea, Esto que no se parece termina Recién nunca. empieza, esto recién podríamos empieza. estar horas y horas. Y porque es así como te lleva a los crop circles, te lleva a la vida después de la te lleva, vida, y la todo vida te en otros va, planetas. Sí. No se termina Todo- más, sí. La todo cuestión está kármica, engarzado. todo está engarzado. Bueno, Claro. muchas gracias, Elena. Gracias A por estar acá. ustedes. Chao.